¿Cuál es el precio que pagamos por ser obedientes a Dios? Parece ser que cuando obedecemos a Dios hay áreas de nuestra vida que tenemos que doblegar a la voluntad de Dios. Hay áreas que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne desea hacer que no agradan al Señor y que hay que quitarnos de nuestra vida. Bien nos dice la palabra de Dios que tenemos que quitarnos la ropa sucia de la vieja naturaleza y vestirnos de la nueva naturaleza en obediencia a Dios. Y hoy vamos a ver una historia que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, una historia de uno de los grandes de la fe de toda la Biblia, el profeta Elías. El profeta Elías es uno de los dos personas en la Biblia que no les tocó ver muerte. Uno fue Enoc, que Dios se lo llevó, y el otro fue Elías. Imagínate la importancia de este personaje, de este siervo de Dios poderoso, de este hombre de Dios que inclusive apareció en la transfiguración delante de Jesucristo, delante de Jacobo, de Juan y de Pedro, para mostrar que los profetas, Elías representaba a los profetas, y Moisés, la ley, mostraban que Jesucristo era el Mesías que habría de venir. Bueno, lo cierto es que seguir a Jesucristo tiene un costo. Muchos de nosotros queremos venir a Cristo porque queremos ser prosperados, porque queremos ser restaurados, porque queremos que Dios bendiga nuestra vida. Y Dios hace todas esas cosas y más. Pero hay un precio. Y Jesús nos dijo que tenemos que contar el precio del discipulado. Saber que cuando venimos a Jesús hay áreas de nuestra vida que debemos doblegar a Él. Eso significa reconocer a Jesús como Señor, como el dueño de nuestras vidas. En el libro de Lucas, en el capítulo 9, verso 23 al 24, el Señor Jesucristo dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Hay un precio que pagar, negar nuestra naturaleza pecaminosa, negar nuestros deseos egoístas y someternos para que Dios haga con nuestra vida algo hermoso. Lo maravilloso de esto es que el siguiente versículo dice: porque el que quiere salvar su vida la perderá, por el que pierda su vida o el que la entregue a mí, por mi causa, dice que la salvará. Y esto, queridos amigos, es tan real en la vida cristiana. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, la vida no funciona igual. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, hay un precio que pagar, hay un sacrificio. Y hoy vamos a hablar de este tema, de este sacrificio que hizo el profeta Elías para obedecer a Dios y una mujer muy interesante que aparece en nuestra historia, que por cierto, el Señor Jesucristo también habló de ella en los evangelios. Bueno, nos encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, pero un capítulo anterior, en el capítulo 16, vemos que está reinando 22 años en el reino de Israel, un rey muy malo que se llamaba Acab. Y dice la Biblia que él hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Y en el verso 1 del capítulo 17 dice así: entonces el profeta Elías de Tisbé de Galad, una ciudad, una aldea, fue a decirle al rey Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, quien yo sirvo, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Hasta que Dios le diera una palabra de que Dios quitaba el castigo sobre el pueblo. ¿Por qué Dios estaba haciendo esto? Bueno, porque este rey había construido en el templo en Samaria, un templo que él hizo, había construido una estatua grande al dios de la fertilidad Baal, el dios cananeo, y también a la diosa Astarte. Entonces ellos pensaban que podían ser felices y prósperos y sus cultivos prosperar porque estaban adorando al Dios de la fertilidad. Y Dios les mostró quién era Dios. Dios trajo juicio sobre la nación entera por la idolatría de toda la nación. Y Dios iba a detener la lluvia para que vieran que Baal no podía traer lluvia. Y a veces nosotros queremos ser felices a nuestra manera, prósperos a nuestra manera. Y a veces Dios tiene que quitarnos el área de nuestra idolatría para que volteamos nuestro corazón a Él y nos demos cuenta de que separados de Dios nada podemos hacer. No dejemos que tengamos que recibir juicio de Dios sobre nuestras vidas para poder darnos cuenta de lo que es obvio, de que necesitamos de Dios y que sin Él nada somos. Bueno, en Primera de Reyes 17, 2 al 3 dice que entonces la palabra del Señor vino a Elías una vez que le dijo a Acab que no iba a llover y le dio este mensaje. El verso 3, Dios le dijo a Elías:
sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit al este del río Jordán. Y bueno, ¿qué hizo Elías? Elías obedeció a Dios. Y vemos que hubo un precio que pagar porque probablemente Elías tenía su vida en ese lugar. Probablemente Elías tenía familiares, tenía los rumbos que ya conocía, tenía su casa, tenía su aldea, pero Dios le dijo, sal de aquí. Y hay un precio que pagar, hay un costo en la obediencia a Dios. Y el primer punto que quiero remarcar de esta historia es que uno de los costos que hay que pagar para seguir al Señor es dejar muchas veces el lugar donde estamos cómodos para seguir la dirección de Dios. Entonces, el primer punto es deja el lugar donde estás para seguir la dirección de Dios. Hay un costo en seguir al Señor. ¿Por qué Dios le pidió a Elías que saliera? Bueno, Dios lo estaba protegiendo del rey Acab, porque probablemente Acab iba a buscarlo para matarlo, porque una vez que viniera la sequía, lo iban a culpar de la sequía sobre la nación entera. Pero también Dios estaba proveyendo para Elías un lugar donde él iba a tener agua, donde iba a tener sustento, donde iba a ser alimentado y sustentado durante el tiempo de la sequía. Siempre cuando Dios nos dice, sal del lugar donde estás, sígueme al lugar donde yo te voy a mostrar, así como fue con Abraham, siempre hay un propósito bueno atrás de eso. Y ahí es donde entra nuestra confianza en Dios. Dígame usted si Dios no ha sido bueno en la vida de cada uno de nosotros. Déjeme decirle que en mi vida, los momentos más bonitos que he pasado en mi vida, los momentos donde yo me he sentido más completo como ser humano, donde me he sentido más cuidado en mi vida, ha sido cuando mi vida ha estado bajo la poderosa protección de Dios. Y es ahí, cuando caminamos con Dios, que aprendemos o entendemos de que la voluntad de Dios siempre es buena. Y sí hay un costo que pagar, que es dejar el lugar donde estamos y seguir la dirección de Dios, que a veces puede no ser tan cómoda. A veces Dios nos dice, sal de aquí también. Por ejemplo, en la Biblia, numerosas veces Dios nos dice que no seamos amigos del sistema pecaminoso de valores falsos de este mundo. Nos dice que cualquiera que ama al mundo, a los valores de este mundo, la mundanalidad, la vida vana sin Dios, dice que es enemigo de Dios. Y Dios nos dice que salgamos de las prácticas mundanas en nuestra vida, de las prácticas que son contrarias a la voluntad del Señor. Muchas veces Dios nos dice que salgamos de algún pecado al cual nos hemos aferrado, sea un pecado de amargura en nuestra vida, un pecado quizá de envidia, una actitud derrotista, de víctima, de enojarnos porque a otros les va bien. Yo no sé cuál sea el pecado con el que tú batallas. Quizás sea un pecado de fidelidad sexual o fidelidad a Dios, o un pecado en el que hay inmoralidad y Dios quiere que lo abandonemos. Cualquiera que sea el pecado, Dios nos dice siempre, sal de ahí. Quizá puede ser algo tan noble como la religión. Por ejemplo, el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Él pensaba que el cristianismo era una secta judaica que estaba equivocada y él arrastraba a los hombres a la prisión pensando que eran alborotadores falsos hasta que se encontró con Jesucristo. La mayoría de los cristianos quizá teníamos una religión tradicional antes, en la que Cristo Jesús no era suficiente, sino que teníamos otras personas en nuestra vida en el que nuestro corazón tenía devoción, y venimos a Cristo, abrimos la palabra de Dios y nos damos cuenta que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, que Él nos pide fidelidad, y al abrir nuestros ojos dejamos tradiciones que, aunque nuestros padres nos la dieron con amor, tratando de que tuviéramos valores en esta vida, que tuviéramos amor hacia Dios, y agradecemos ese amor de muchos de nuestros padres, pero abrimos los ojos y nos damos cuenta que al final de cuentas tenemos que ser fieles a Dios y a su palabra, a su revelación. Entonces, a veces Dios nos dice, sal de ahí. Puede ser una religión falsa, puede ser la idolatría, puede ser quizá un estado de depresión en tu vida que no estás confiando en Dios y te has enredado y te has encerrado en tu tristeza, en tu agonía, en vez de dejar que el gozo de Dios
ilumine esa oscuridad, esas tinieblas de tu corazón o de tu mente. Quizá puede ser la inactividad en Cristo, que tienes años ya de conocer a Dios, pero nunca le has hablado a alguien de Jesucristo. Quizá tienes años de conocer a Dios, un don que Dios te ha dado, un talento, pero lo tienes ahí dormido. En vez de sacudirlo y decir, Señor, usa mi vida, con pandemia o sin pandemia, Señor, tengo el teléfono y algo puedo hacer para tu causa. A veces Dios nos dice, sal de ahí, no te quedes donde estás. Y cuando Dios nos dice que salgamos es hay 4 cosas que puedo ver en la Escritura. La primera puede ser alejarnos del mal. Dios en este caso quería que Elías se alejara de quizá el peligro de que Acab lo matara y también de darle provisión en la sequía. Dios quiere, número 1, alejarnos del mal. Otra razón por la cual Dios dice sal de ahí es porque Dios quiere protegernos. Puede ser una relación con un chico que no conoce a Dios o una chica que no conoce al Señor o que están viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios y tú te sientes súper enamorado, súper enamorada y Dios te dice sal de ahí. Y Dios lo que quiere es protegerte, que sabe que en unos meses más o en 1 o 2 años van a romper tu corazón, te van a ser infieles, porque comenzaste haciendo las cosas mal, fuera de la voluntad de Dios. Y Dios te dice, sal de ahí porque quiere protegerte. A veces Dios te dice, sal de ahí porque Dios quiere usar tu vida y sabe que estás muy cómodo donde estás y que la única forma que vas a servirle y que vas a experimentar la alegría y la bendición de que Dios use tu vida para ayudar a otras personas a conocer a Dios o a crecer en su fe, es sacándote de donde estás. Quizá Dios te dice también sal de ahí para bendecir tu vida. Entonces Dios nos dice que salgamos de ahí para alejarnos del mal, para protegernos, para usarnos o para bendecirnos. Y eso pasó con Abraham en Génesis 12. Dios le dijo, deja tu familia, tu parentela y tu tierra y sígueme a la tierra que yo te mostraré. Si usted se pone a pensar, para Abraham eso era algo que Dios le pedía que era muy grande, porque de repente dejar tu familia, siendo que tu familia adoraba a ciertos dioses de la fertilidad o dioses de la naturaleza, y de repente seguir a este único Dios verdadero es algo incómodo salir del lugar que siempre has conocido. Pero a veces Dios nos dice, sal de ahí, y es parte del costo de la obediencia a Dios para poder ser bendecidos por Dios. Vamos a continuar con nuestra historia. Dice Primera de Reyes 17:4. Dice, beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Entonces mira lo que Dios le estaba pidiendo a Elías, que dejara su cabaña o su casa, su aldea, y se fuera a orillas de un río, quizá construir allá una cabaña con árboles poco a poco, quizá un lugar un poco incómodo a lo que él estaba acostumbrado, y luego ni siquiera podía tener la comida que compraba en el mercado, sino que cuervos lo alimentaran. A veces Dios nos dice que salgamos y quizá no es el lugar más cómodo, pero cuando Dios te dice que salgas, Él tiene algo para ti en otro lugar. Quizá tú dices, pero pastor, si yo termino esta relación con esta chica, este chico que no conoce a Dios, que yo ya sé en mi corazón que esto no va a llevar a nada, que yo ya sé que no debo seguir este camino, o si yo dejo estos amigos que me están mal influenciando, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. O pastor, si yo dejo este trabajo que tengo donde trabajo en un bar o bartender o estoy sirviendo alcohol y yo sé que me siento incómodo, veo a las personas emborracharse, luego, ¿con qué voy a pagar las cuentas de mi casa? A veces Dios nos dice, sal de ahí y nos la pensamos. Decimos, pero ¿de verdad, Dios? O sea, ¿quieres que yo me vaya de mi aldea y vaya a la orilla de un río, de un arroyo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Sí, pero lo lindo de esto es que vemos de que cuando Dios nos dice sal de ahí, Él siempre tiene otro lugar para nosotros. Y muchas veces un lugar muchísimo mejor, que va a haber abundancia de bendición de Dios, como cuando Dios guió al pueblo a la tierra prometida, donde había abundancia de leche y de miel y bendiciones. Pero no siempre es así. A veces Dios nos trae por un desierto primero, así como el pueblo que sacó de Egipto. A veces Dios nos hace pasar por algún desierto y en ese desierto hay pruebas incómodas. Pero siempre Dios abre otra puerta y Él tiene un propósito para nuestras vidas. Dice el verso 5 de nuestro capítulo, así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán,
y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Me encanta este pasaje porque me hace pensar que hay ocasiones que todavía no se define bien en nuestra vida. Por ejemplo, cómo vamos a proveer para nuestra familia porque perdimos un empleo o porque obedecimos a Dios y dejamos ciertas amistades y nos sentimos solos, o porque dejamos una relación que no honraba a Dios, o dejamos una profesión, quizá una carrera de músico, donde tenías que estar los fines de semana tocando en clubs nocturnos o en una discoteca o en lugares que había un ambiente pecaminoso y dijiste, Señor, me rindo a ti, y te sientes en el limbo, en el aire y dices, ¿qué hago ahora? Pero me gusta esta frase que dice, allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Queridos amigos e iglesia, es importante que en los momentos de confusión de nuestras vidas, en los momentos de soledad, en los momentos de escasez económica, aún en los momentos de enfermedad o en los momentos de confusión de no saber qué tiene Dios para ti, que aprendamos a permanecer ahí si es lo que Dios nos ha dicho, que aprendamos a ser pacientes, porque muchas veces Dios está cocinando para nosotros algo que tiene para nosotros, pero que aún no es el tiempo. A veces queremos que Dios ponga todos los guisados en el microondas, pero a veces Dios está haciendo un crockpot, una olla de lento cocimiento. Y a veces esos guisados, hablando de comida, los de lento cocimiento, se mezclan los sabores. ¿Has notado que alguna vez has hecho un platillo, no sé si algún guisado, y lo dejas reposar y al día siguiente el recalentado sabe más rico porque se mezclaron bien los sabores? Y a veces Dios hace eso, las cosas bien hechas toman tiempo. Y a veces Dios está preparando una persona que Él va a traer a tu vida o que Él te va a permitir conocer, o el trabajo que necesitas. Y Dios te dice, ok, asegúrate de hacer mi voluntad. Y si estás haciendo mi voluntad, si estás orando, si estás buscando, si estás haciendo lo que a ti te toca y no llega la bendición o la necesidad que estás anhelando, aprende a permanecer en obediencia a mí. No te desesperes, porque acuérdate lo que le pasó a Abraham. Se desesperó y la esposa de él se desesperó porque no podían tener hijos y le dio a su criada Agar, y fue un tremendo problema cuando nació Ismael. Y desde entonces ha habido una gran guerra de Israel con los árabes hasta nuestros tiempos, porque tratamos de adelantarnos y ayudarle a Dios. Nos desesperamos y agarramos ese trabajo que no debemos, o ese trabajo que nos consume y ya no tenemos tiempo más para Dios. Y luego al rato nuestra familia acaba muy mal porque Dios no está presente, porque el trabajo y el hacer dinero es lo que nos ha consumido. Aprende a permanecer en Dios. Y dice el verso 6, por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. ¿Cómo sucedió esto? Pues es algo sobrenatural, que Dios permitió que en este lugar que vivían cuervos, quizá iban y buscaban lugares donde no había sequía, donde la gente estaba comiendo estos panes, los agarraban, los traían volando y dejaban los restos, o Dios hacía que de una forma sobrenatural trajeran el pan y cayera a Elías, inclusive carne. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás estábamos en un lugar y a la orilla del mar, que nos reunimos con varios pastores, y había unas gaviotas que llegaban y si te descuidabas se robaban el pollo o la carne que teníamos para cocinar. Entonces, de alguna manera, estas cuervos traían esta carne y probablemente pues Elías hacía una carne asada ahí, hacía fuego y no le faltó inclusive comer carne y comer pan, lo que necesitaba, y tenía agua del arroyo. Entonces, Dios proveyó. A veces obedecer a Dios puede sentirse también un lugar solitario, porque estoy seguro que Elías, al estar viviendo en ese lugar, no tenía las amistades o la gente que conocía en su rol como profeta de Dios en la aldea donde él vivía. Y a veces obedecer a Dios puede ser que tu familia te dé la espalda. Puede ser que tu familia te reclame. ¿Cómo te lavaron el cerebro eso de la religión? ¿Cómo no me digas que ahora muy religioso y ya no te juntas con nosotros? Ya ándale, una no es ninguna, toma como antes. Y empiezan a ponerte presión a que vuelvas a vivir una vida lejos de la voluntad de Dios. Y puede sentirse un lugar solitario. Pero quiero que sepas que aunque te sientas a veces un poco sola o solo,
Dios promete estar contigo. Él dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Dios estará contigo y Dios proveerá lo que necesitas. Porque Dios es fiel y nunca nos deja solos, aunque haya un proceso, un periodo en el que podamos sentirnos así. Y dice el verso 7 que al cabo de unos días el arroyo se secó porque no llovía en el país. Qué impactante ha de haber sido para Elías, donde Dios le dice, vete de acá, tengo un arroyo para ti. Y está acostumbrado, ya se empieza a acostumbrar al arroyo, que los cuervos le traen la comida. Y de repente se seca el arroyo y dice, ¿y dónde quedó lo que Dios me dijo que me iba a proveer? Dios no me dijo que era solo por un poco de tiempo. A veces los arroyos que Dios proveyó en algún tiempo también se pueden secar. Y podemos ser confundidos y ver que Dios cerró la puerta que Él mismo abrió hace un tiempo, pero porque no sabíamos que era una puerta temporal. Y eso nos puede suceder con un cambio a una ciudad, con un cambio a una iglesia quizá en la que estuvimos, y Dios por un tiempo utilizó esta iglesia para ser un lugar de alimento espiritual o de ánimo o de fortaleza, pero por alguna razón, siempre y cuando sea válida, siempre y cuando sea porque te quedaba demasiado lejos y te mudaste de ciudad, o porque descubriste que en esa iglesia había amor, pero había falsa doctrina, y Dios te está llevando cada vez más a la pureza de la palabra de Dios, era un lugar temporal solamente, y Dios usó ese momento. Gloria a Dios por ese tiempo que recibiste bendición, pero Dios tiene algo más para ti. Puede ser un ministerio donde Dios te tenía y de repente te cierran la puerta y dicen, pero Dios, ¿no me habías llamado tú a hacer esto y ahora me quedé sin trabajo, me despidieron? O Señor, si eras llamado de tiempo completo, o Señor, me quitaron de esto, ¿ahora qué voy a hacer? Y Dios te dice, esto era solamente temporal. Y nos podemos preguntar, ¿y ahora qué hago cuando se secan los arroyos que en un momento de necesidad Dios te proveyó un trabajo, alguna amistad que quizá terminó, qué sé yo? Dice Primera de Reyes 17:8, que entonces el Señor le dijo a Elías. Me encanta esto porque en medio de nuestra confusión, Dios siempre nos habla cuando sintonizamos nuestro corazón con Él. Hay gente que va a decir, pero pastor, yo no escucho la voz de Dios. Estoy desesperada, estoy desesperado, estoy llorando, orando, no veo respuesta de Dios en mi vida. Me dejó mi esposo, me dejó mi esposa. Pastor, me perdí mi trabajo, Señor, con todo esto de la pandemia. Señor, ¿dónde estás? Podemos preguntarnos. Pero Dios no se ha olvidado de ti. Y lo más importante es que tu corazón esté alineado con Él. Dice la Biblia que todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que aman a Dios. Lo importante es que tú le ames. Mira, ahorita mismo, aquí donde estoy parado, predicándote, hablándote la palabra que el Señor tiene para tu vida, ahorita mismo aquí hay sonido de música. Hay música country, hay música regional, hay música rock, hay las noticias. Ahorita mismo están pasando por aquí. Todo lo que necesito es agarrar un radio y empiezo a sintonizar las frecuencias, y las frecuencias ya están aquí, pero lo que necesitas es un radio y la sintonía correcta. Y eso pasa con Dios muchas veces. ¿Qué decimos? Pero pastor, yo no escucho la voz de Dios. ¿Dónde está Dios? Y lo que necesitamos es preparar nuestro corazón, sintonizar nuestro corazón con la sintonía de Dios, no con la sintonía del mundo, de Satanás o de la gente que te malaconseja, sino con la sintonía de Dios. Y te aseguro que si tú le dices, Dios, yo quiero escuchar, ¿qué paso tienes para mi vida? ¿Qué tienes para mí? Te aseguro que Dios va a proveer perfectamente, en su momento perfecto, la respuesta que necesitas. Y a veces como cristianos pasamos por esos momentos. Lo vemos en el rey David, en los Salmos, que decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y clamaban a Dios y parecía que había un silencio. A veces hay un silencio de Dios, pero Dios nos está ayudando a fortalecer nuestra fe, a ser pacientes y a esperar el momento en que Él nos va a dar la luz verde de decir, ahora es el momento, ahora es lo que tengo preparado para ti, ahora es el siguiente paso. Y cuando se acaban las aguas del arroyo, Dios a su tiempo viene con Elías y le dice en el verso 9, levántate y vete a la ciudad de Sarepta en Sidón y quédate a vivir allá.
Bien interesante porque la ciudad de Sarepta en Sidón estaba al otro lado. Él estaba en el río Jordán, él estaba en el este y Dios lo manda hasta el oeste, hasta la costa del mar Mediterráneo, muchos kilómetros que caminar y a un lugar que ni siquiera era del pueblo de Israel. Dios lo manda a vivir entre gentiles, entre las naciones que no eran de su pueblo, del pueblo que amaba y temía a Dios. Bueno, en teoría porque se habían apartado del Señor y Dios por eso traía el juicio sobre la nación de no haber lluvia porque se habían vuelto a los Baales, aunque dentro de ellos había personas que no habían aún doblado sus rodillas a los Baales. Pero Dios le manda a ir a esta ciudad en Sarepta, esta aldea, y le dice, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Imagínate el shock para Elías. Señor, me estás mandando a un pueblo que no es mi pueblo. Me estás mandando a una aldea en Sidón que ni conozco. Y que tú tienes una viuda para que me sustente. Mira, si se seca el arroyo, la provisión de Dios vendrá por otro lado. Si se te secó tu trabajo, Dios va a abrir otro trabajo. Si te dejó la mujer y tú luchaste por el matrimonio, si tuviste un marido golpeador, abusivo y borracho, no sé, tú oraste, clamaste a Dios, le diste 1 y 1000 oportunidades. Dios no quiere que tú sigas sufriendo bajo los golpes. Claro que eso no significa que te vas a casar luego, vas a clamar a Dios, vas a poner límites, vas a buscar ayuda necesaria. Y si esa persona no quiere cambiar, tú puedes continuar tu vida confiando en el Señor y quizá Dios va a tener una persona, un hombre conforme al corazón de Dios, pero esta vez haz las cosas bien, hazlas en oración, honra al Señor. Quizá Dios permitió que tu negocio fracasara y Dios te está ayudando a que aprendas del pasado y Dios va a abrir otra puerta. Si se seque el arroyo, la provisión de Dios vendrá por otro lado, aunque sea por una viuda gentil, Dios te va a guiar en el camino y te mostrará cuál es el paso que sigue. Él prepara el camino, siempre. Y qué interesante, ¿no? Una viuda de la clase social más humilde y necesitada, lo manda a esta aldea en lo que hoy es el país del Líbano. Y es interesante porque Dios a veces nos permite depender de donde no nos imaginábamos. Hay gente que pierde su negocio, que llegó a tener mucho dinero algún día y de repente se ven sin un quinto en la bolsa, que lo perdieron todo. ¿Y qué es lo que hace eso en nuestras vidas? Nos hace humildes, nos hace dependientes de Dios. Cuando no tenemos nada, es cuando podemos conocer la provisión de Dios. Me acuerdo del apóstol Pablo cuando clamaba a Dios en medio de una enfermedad probablemente que él tenía, un aguijón en su carne, algo que le causaba dolor, que 3 veces le rogó a Dios que lo quitara de él. Y Dios le respondió en 2 Corintios 12:9, le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y de alguna manera el poder de Dios se perfeccionó aún en la vida de Elías a través de la provisión de una viuda, de una mujer pobre que no tenía nada. Y a veces Dios pone en nuestra vida a las personas que no nos imaginamos, que van a ser el perfecto complemento, la perfecta provisión de Dios para el momento que lo necesitamos. En Primera de Reyes 17:10 dice que Elías se levantó y se fue a Sarepta, obedeció a Dios, y al llegar a la entrada de la ciudad vio a una viuda que estaba recogiendo leña y la llamó y le dijo, señora o viuda, por favor, ¿podría usted traerme un vaso con un poco de agua para beber? Tenía sed de este camino, había sequía. Y esta mujer, dice el verso 11, que ya iba ella a traérselo. Era una mujer compasiva. Iba a ir a traerle el agua. Cuando Elías la volvió a llamar, le dijo, espérese tantito. ¿Podría por favor traerme también un pedazo de pan ya que me va a traer agua? Alguien podría decir, qué abusivo, que no abuse de una pobre viuda. Pero bueno, Dios le había dicho a Elías, no es que Elías estaba siendo cargado o desconsiderado, sino Dios había dicho, yo he preparado allá una viuda para que te sustente. Y bueno, ella se voltea y le contesta, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo, su único hijo que tenía, y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Qué cosa tan trágica, ¿no? Una mujer viuda
que murió su esposo, quedó desamparada en este mundo, tenía un hijo, estaba recogiendo leña, ella tenía que trabajar con todo y su hijo. Quizá esa es tu situación si eres una madre soltera. Sabemos que no es fácil, o si eres un padre soltero, que también sucede. Hacer los dos roles a la vez no es fácil. Y no tenía nada más que comer un poquito y morir. ¿Y qué podría haber hecho el profeta Elías? Bueno, podría haber dicho, bueno, no, pues ya no le voy a decir nada porque no voy a abusar. Pero Dios le había dicho que esa viuda lo iba a sustentar. Bueno, aquí vemos un segundo principio del costo de la obediencia a Dios. Porque esta mujer se dio cuenta por la forma en que Elías estaba vestido que era un profeta de Dios. Nos dice en los evangelios que Juan el Bautista venía vestido con pieles de animales. Tenía una forma peculiar de vestirse los profetas de Dios. Y esta mujer pudo identificar que era un profeta de Dios y sabía que le estaba pidiendo algo a un hombre de Dios. Y ese es el segundo principio que quiero que aprendas. Haz lo que Dios pide de ti, aunque sea difícil. Haz lo que Dios pide de ti, aunque sea difícil. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes le hubieran dado comida a Elías? Déjame y te pregunto, si te hubiera tocado a ti ser esta viuda y sabes que solo tienes un poquito de harina, un poquito de aceite y que es lo único que vas a poder cocinar y que después de eso vas a morir, ¿le darías un poquito de esto al profeta de Dios? ¿Qué harías tú? Fíjate lo que le dice Elías. Elías le responde, no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela. Y haz después otras para ti y para tu hijo. Me encanta la confianza en Dios de Elías. Elías sabía quién era su Dios. Elías sabía que Dios le había prometido que una viuda lo iba a sustentar. Elías sabía que la comida no se iba a acabar porque Dios lo había dicho. Y Elías, como profeta de Dios, le dice, no tengas miedo. Y me gusta que él es un poquito considerado porque le dice, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela y haz después otras para ti y para tu hijo. No le está diciendo, tráeme todo lo que tienes, pero le está diciendo, como profeta de Dios, te estoy pidiendo ayuda, hazme una torta. Elías necesitaba ser sustentado. Y algunos podrían decir, mira qué bárbaro este hombre. O hay gente que piensa así, porque hay tanto falso líder hoy día que, como dice 2 de Pedro 2, 2 al 3, dice que usan la fe como fuente de ganancia y que por culpa de esos falsos predicadores el camino de la verdad es blasfemado. Hay gente que piensa, ¿cómo la iglesia levanta ofrendas? ¿Cómo es posible? Y en realidad eso sostiene la obra de Dios, sostiene que la predicación de la palabra pueda llegar a la gente, sostiene que nuestros niños puedan ser instruidos, sostiene que gente venga a los pies de Cristo y sea discipulada, es parte del plan de Dios. Pero hay gente que puede decir, no, mira, este profeta sinvergüenza, ¿cómo se le ocurre pedirle una torta a una viuda? Y Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros aprendamos a dar sacrificialmente, con amor, con conciencia, que lo que aportamos hace una diferencia en el reino de Dios. Y Dios no dice, porque mucha gente dice, no, eso no es para los pobres. Te equivocas, porque Jesucristo mismo vio a una mujer echar lo último que tenía y Jesús la elogió y dijo que esa mujer había dado más que los hombres ricos que habían dado de lo que les sobraba. El asunto es un asunto recíproco de amor hacia Dios, que amamos su obra y nuestra cartera refleja dónde está nuestro corazón. Es un principio bíblico inescapable. El hecho de que haya gente sinvergüenza, descarada, falsa, que lucra con la fe, que engaña por amor al dinero, no amor a la gente, eso no exime la responsabilidad mía como cristiano y tuya y de cada uno de nosotros de sostener la obra de Dios, porque sin esos recursos, los misioneros que sostenemos en diferentes lugares no podrían continuar la obra que Dios está haciendo posible por medio de nuestro esfuerzo de apoyarles a obedecer el llamado que Dios les ha dado. Hermanos, eso es parte de la vida cristiana y ese es el costo de la obediencia a Dios, porque a veces queremos la bendición de Dios, pero no somos capaces de mostrar con nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero, que Dios es importante en nuestro corazón. Es algo que nos cuesta. Y Elías le dijo, no tengas miedo, Dios va a proveer. En pocas palabras, hacer la voluntad de Dios implica sacrificios.
¿Cuáles son los sacrificios de hacer la voluntad de Dios? Puede ser dejar una relación que no es conforme a la voluntad de Dios. Puede ser una relación de amorosa, o puede ser una relación de un socio en un negocio que está haciendo las cosas chuecas, que está haciendo trampas, que no tiene un corazón alineado con Dios. Puede ser dejar un trabajo que paga bien, pero que no te permite servir a Dios. Dejar un trabajo que paga bien, pero que estás haciendo cosas que no son agradables a Dios. Puede ser dejar una carrera o un negocio para servirle a Dios. Muchos pastores, se habla mucho de los pastores sinvergüenzas o de los sacerdotes pederastas o de la gente falsa que usa las cosas de Dios para lucrar, pero se les olvida que hay muchos hombres fieles que han decidido servir a Dios por amor a Dios y amor a la gente, que han dejado sus carreras, que han dejado negocios para servir por la fe, porque quieren obedecer el llamado que Dios les dio de compartir con otros que hay vida en Jesucristo. Puede ser que el llamado de Dios es dar a la obra de Dios cuando no nos sobra y decimos, ¿cómo voy a dar si no nos sobra? Y hermano, hay una correlación de que cuando somos fieles, aún de lo poco que tienes, Dios bendice eso. Y dice Dios que lo probemos y que veamos que Él es fiel en esa área. Puede ser hacer el tiempo para servir a Dios. Y dices, no, es que yo tengo mi negocio, mi trabajo, no tengo tiempo. Y Dios te dice, el costo de la obediencia para el llamado que tengo para ti es que hagas el tiempo para mí. Y eso, si eso implica dejar de ganar un día a la semana porque trabajas horas extras, pues que así sea. Ese es el costo de lo que yo quiero para ti, que me sirvas. Y Dios se va a encargar de proveer, de suplir, de sostenerte. Y eso es algo que lo hemos comprobado en nuestra vida. Los que tenemos el privilegio de haber obedecido a Dios en muchas maneras, vemos que Dios no se queda con nada. Dios es fiel. Puede ser abrir tu casa para un estudio bíblico y que de repente los niños de la gente que viene a tu estudio bíblico rayaron tu pared o te rompieron un sillón. Y claro que se frustra uno porque costó dinero y dices, pero no, ya no quiero abrir mi casa más. Y bueno, claro que puedes poner límites, reglas con los niños, etcétera, pero ¿qué vale más? ¿La vida espiritual de la gente o un sillón, por ejemplo? Servir a Dios requiere sacrificios. A veces son mayores de lo que pensamos, a veces son desagradables o incómodos, como la viuda tener que dar algo que no tenía de sobra, o en el caso de Elías, tener que vivir en un arroyo o ser alimentado por una viuda. Pero tanto Elías como la viuda hicieron sacrificios para cumplir la voluntad de Dios. En los sacrificios puede haber dudas. ¿Será que me va a alcanzar? Pero ¿cómo puedo yo darle este pedazo de pan, de esta harina y este aceite si no tengo suficiente, si nada más pienso ya morirme? ¿Será que me va a alcanzar? Y Dios nos recuerda, así como Elías, no tengas miedo. Hermano, hermana, si Dios, no digo si los hombres manipulándote, si Dios te está diciendo, si su palabra te dice que hagas algo, que lo obedezcas, que te santifiques, que confíes en Dios en tu vida, en tu tiempo, en tus finanzas, en tu obediencia, en tu santidad, hazle caso a Dios. No tengas miedo. Dios sabía lo que iba a hacer. Dios sabía que esto era una prueba de fe para esta viuda y también para Elías. Y Dios sabía que Dios iba a cuidar de ella, le iba a sustentar. Y Dios cumple siempre su palabra. En el verso 14 dice, porque el Señor Dios de Israel ha dicho, le dice Elías a la viuda, que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Oye, imagínate, ¿qué hubieras hecho tú? No, a mí no me cuentes ese cuento chino, no, tú lo que quieres es que te dé comer y te me vas a ir. Bueno, de alguna manera ella sintió paz en su corazón, vio que era un hombre de Dios, la forma en que estaba vestido, y Dios ya la había preparado para hacer eso. Y dice el verso 15 que la viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado. Hermanos, haz lo que Dios te ha ordenado. Y dice el verso 15, y ella y su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. Gloria a Dios por eso. Dios siempre cumple lo que promete. Cuando tú y yo damos algo para Dios, dejamos algo que queríamos para ser obedientes al Señor, Dios no se queda con nada. Dios es fiel. Servimos al Dios que es el dueño del oro y la plata, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que es el juez de vivos y muertos y que su reino no tendrá fin. Y cuando tú y yo le obedecemos, estamos haciendo lo correcto. Estamos poniendo nuestra mira en aquel
que es todopoderoso, en aquel que es el dueño de todo lo que existe, en aquel que existimos por su gracia y para el cual debemos vivir para alabarle y para obedecerle. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, en el verso 16 dice que no se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Dios siempre cumple sus promesas. Me encanta que en el verso anterior, en el verso 13 dice, ve a preparar lo que has dicho, pero primero prepárame una torta pequeña. Ve y preparar lo que has dicho, pero primero. Y no puede cesar de venir a mi mente Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Vivir una vida en la que deseamos que Dios reine, nos sometemos a la voluntad del Creador, lo obedecemos, lo honramos, lo amamos. Y dice la Biblia que todo lo demás vendrá por añadidura. Dios es bueno y Dios es fiel. Y quizá Dios nos dice, sí, yo sé que te estás desesperada, que quieres un marido, que quieres encontrar un novio, una novia, pero primero, hónrame a mí y agrádame. Y yo en mi tiempo voy a dejarte conocer a esa persona que esperas. O quizá sí, sé que quieres que tu negocio prospere y quieres dar todo tu tiempo y no piensas que no tienes manera de dar tiempo para mi servicio. O sé que estás corta en tus finanzas y sé que nunca tienes miedo de soltar algo y dar para el reino de Dios o para apoyar a algún misionero, comprar Biblias. De alguna manera bendecir el reino de Dios recíprocamente con lo que Dios te ha dado y te da temor. Y Dios te dice, no, sí, sé que quieres esa prosperidad, pero primero muéstrame tu fidelidad. Y hermanos, Dios quiere que primero lo pongamos a Él y lo demás vendrá por añadidura. Dice el verso 17 que algún tiempo después, uno podría pensar, bueno, qué gloria a Dios, tremenda historia, pastor. Dios multiplicó la harina, multiplicó el aceite, Dios es fiel, Dios sostuvo a Elías, gloria a Dios. Fin de la historia. Pero la historia no acaba ahí. Acompáñame brevemente en los siguientes versículos. Dice el verso 17. Algún tiempo después cayó enfermo el hijo de la viuda y su enfermedad fue gravísima, tanto que hasta dejó de respirar. Es una forma que el escritor está diciendo que se murió el hijo. El único hijo de la viuda se murió. Y dice el verso 18, entonces la viuda le dijo a Elías, ¿qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? Has venido a recordarme como un hombre de Dios en mi casa, mis pecados, que porque yo en el pasado he pecado contra Dios y esto ha hecho que mi hijo se muera. Esta viuda le tocó perder a su único hijo. Imagínate la agonía, el llanto, la tristeza de ver que su esposo ya había muerto. Y el fruto del amor con su esposo, aquel hijo que ella amaba tanto, de repente verlo tendido, sin vida, muerto. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Señor? ¿Por qué permitiste esto? A pesar de que esta viuda ayudó al profeta, a pesar de que esta viuda se sacrificó por creer en Dios y entregó lo último que tenía. Claro que Dios la amparó, hizo un milagro y terminó viviendo más días de lo que ella pensaba por haber sido obediente a Dios. Pero esta viuda se encontraba decepcionada del hombre de Dios, probablemente decepcionada del Dios de Israel. Ella aparentemente pensaba quizá que la presencia del profeta acarreaba en ella el castigo de Dios. Qué triste que hay gente que dice, no, yo no me acerco a Dios porque sé que fallo y creo que Dios me va a destruir, o no, porque Dios castiga, y tienen una imagen distorsionada de la bondad y la misericordia del Dios que se nos revela en su palabra. Hermanos, hay un tercer punto de este mensaje sobre el costo de la obediencia a Dios. Y creo que ese es un costo que es importante saber que a veces vamos a tener que pagarlo. Ese es el punto número 3 de este mensaje. Confía en Dios, aun cuando lo que te suceda no tenga sentido. Confía en Dios, aun cuando lo que te suceda no sea agradable. Confía en Dios, aun cuando gente que tú amas fallece. Confía en Dios, aun cuando tengas una enfermedad o cáncer. Confía en Dios, aun cuando te deja la esposa o el esposo. Confía en Dios aún cuando tus hijos se rebelan. Confía en Dios aún en medio de la calamidad. Es parte del costo
de creer en Dios, de seguir a Dios, de la obediencia a Dios, de la vida cristiana. Hasta Jesús clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz? La obediencia a Dios y ni la obediencia a Dios ni la bendición de Dios son garantía que no vendrán tragedias a nuestras vidas. Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción. El apóstol Pablo fue afligido por aflicción. Moisés fue afligido por aflicción. Todos los hombres de Dios de la Escritura sufrieron aflicción. Y a veces pasamos por esas etapas difíciles donde decimos, Dios, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué si yo te he servido? Señor, ¿por qué si yo te he obedecido? Señor, yo empecé a ser fiel con mis finanzas, a apoyar tu obra. Y Señor, me robaron el carro. Señor, yo empecé a ser fiel y me quedé sin trabajo. Señor, yo dejé a mi novio porque no te amaba a ti, ya lo veo casado y con hijos y yo soltera. A veces hay situaciones que nos sacuden la fe y decimos, ¿qué está pasando? Y a veces muchas veces no es culpa de Dios, muchas veces es culpa también de nosotros mismos, de decisiones que tomamos o malas decisiones o la falta de ser emprendedores y de buscar salir adelante. Pero a veces nos llueve sobre mojado y no ha sido culpa nuestra. Déjame decirte que aun cuando Dios ha obrado milagros en nuestra vida, como en el caso, dígame si no es un milagro que se multiplicó la harina y el aceite, aun cuando Dios ha obrado milagros en nuestra vida, nuestros problemas no se acabarán nunca. Tengo malas noticias para ti. ¿Cuántos de ustedes Dios ha hecho milagros en su vida? Dios ha hecho milagros en mi vida, de verdad, milagros, respuestas a oraciones poderosas que siempre los tengo en mi corazón para recordar la fidelidad de Dios. Pero ¿sabes una cosa? También he aprendido que en esta vida, conforme más avanzo en mi edad, encuentro nuevos retos en mi vida, nuevas malas noticias, nuevas decisiones de salud difícil que algo me descubren o que algo tengo, nuevas limitantes, nuevos problemas. Aun cuando Dios ha obrado milagros en nuestras vidas, nuestros problemas no se acabarán nunca. Y yo creo que Dios permite que esta vida sea como una prueba para la eternidad, cuando estemos con Él. Y ya no va a haber llanto, no va a haber nada que llorar, hermano, amigo, allá no va a haber tristeza, no va a haber dolor. Pero Dios nos permite, como dice la Biblia, en el día cuando hay prosperidad y bendición, disfrútalo, pero en el día de la adversidad considera, en el día del bien disfruta, pero en el día del mal considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él, dice el autor de Eclesiastés. La provisión de Dios nunca se nos da para que podamos descansar en ella. Ya estoy en el arroyo, ya tengo provisión. No, se acabó el agua. Y luego, ya estoy con la viuda, ya la viuda dice, ya Dios me proveyó harina y aceite. Oh, sí, y se me muere mi hijo. Debemos depender de Dios en las buenas y en las malas y no abrazarnos mucho una provisión de Dios, porque las pruebas van a surgir en nuestra vida y constantemente necesitamos más y más provisión de Dios. Dime si no es cierto. Si no es una cosa, es otra. Tenemos que estar siempre clamando a Dios por fortaleza, por seguridad, por nuestra familia, por la salud, por las finanzas. Siempre hay cosas en nuestra vida que arreglar. Dice el verso 19 que Elías, cuando vio esto, yo creo que hubo una confusión en el corazón del mismo Elías. Le dijo, dame a tu hijo. Y tomó el cuerpo del niño muerto en los brazos, lo cargó hasta la habitación en la azotea donde él estaba alojado y lo puso sobre su cama. Y dice la Biblia que clamó al Señor en voz alta, Señor, Dios mío, también has de causar dolor a esta viuda en cuya casa estoy alojado, haciendo morir a su hijo. Es impactante esta escena, porque Elías, siendo un profeta de Dios, puede ser sincero con Dios. Y a veces nosotros podemos también ser sinceros con Dios. Puedes quejarte con Dios. Me acuerdo de lo que decía un viejito que queremos mucho en la iglesia, que estamos orando. Él está a punto de ir con el Señor, nuestro hermano Pablo Hart, que fue misionero en Cuba. Es una preciosa pareja en Cristo, tienen casi 95, 94 años de edad. Y él está preparándose para ir con el Señor ahorita. Y él hace mucho me dijo, como cristianos podemos quejarnos con Dios, pero nunca debemos quejarnos de Dios con la gente. Me encantó eso, porque no podemos ser piedra de tropiezos a otros hablando mal de nuestro Dios. Pero con Dios sí podemos ser sinceros y decirle, Dios, ¿dónde está tu promesa? Señor,
¿por qué permites esto? Señor, me siento sola. Señor, me siento solo. Señor, necesito tu ayuda. Clamo a ti en el nombre de Jesús. Señor, abre una puerta. Podemos preguntarle a Dios y Dios no se ofende. Dios escucha nuestro corazón. En Primera de Reyes 17:21 dice que enseguida se tendió Elías sobre el niño 3 veces, quizá pensando que su hálito de vida fuera sobre el niño y el niño viviera, y clamó al Señor: Señor y Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El corazón de Elías estaba roto por una familia que él había llegado a querer y apreciar, que lo habían sustentado. Y dice la Biblia en el verso 22, qué hermoso nuestro Dios. El Señor atendió a los ruegos de Elías e hizo que el niño reviviera. El soplo de vida de un niño enfermo que ya había muerto vino sobre él y el niño volvió a vivir. Y dice el verso 23, inmediatamente Elías tomó al niño, lo bajó de su cuarto a la planta baja de la casa y lo entregó a su madre diciendo: mira, tu hijo está vivo. Gloria a Dios. Yo creo que la mujer ya estaba llorando y se agarró llorando más, gritó y le respondió: ahora sé que realmente eres un hombre de Dios y que lo que dices es la verdad del Señor. O sea, no había bastado con que la harina y el aceite nunca se habían acabado. Tuvo que morir su hijo y ser revivido para que ella reconociera que verdaderamente era un hombre de Dios. Yo prefiero atender a la buena. Señor, no me tienes que dar tantas muestras. Yo te obedezco, yo me entrego, yo te sigo a la buena, Señor. No necesito, Señor, guarda nuestra familia si te place. Guarda la vida de nuestros hijos. Guarda, Señor, nuestra vida. Guárdanos en buena salud. Ayúdame a aprender y a ser dependiente de ti en las buenas, Señor, para que no tenga que ver tu poder en las malas, ¿no? Dios bendice la obediencia siempre. ¿Hay un costo por la obediencia? Claro que lo hay. Elías dejar su tierra, ser alimentado por cuervos en un arroyo, tener que viajar a otro lugar. Es incómodo a veces obedecer a Dios porque requiere sacrificar nuestra carne, nuestra naturaleza egoísta, centrada en nosotros mismos, pecaminosa. Es más fácil para nosotros querer recibir que querer dar. Pero Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Dios toma en cuenta los sacrificios que hacemos para vivir dentro de su voluntad. Ese novio que dejas o novia porque no agrada al Señor y hace su voluntad, Dios te va a bendecir por ello. Ese trabajo que dejaste para honrar a Dios, Dios va a cuidar de ti. Cuando hacemos sacrificios para hacer la voluntad de Dios, nuestra fe es fortalecida. Elías no hubiera experimentado el poder de Dios de esa forma si no hubiera sido obediente. La viuda jamás hubiera experimentado el poder de Dios si no hubiera recibido a Elías y le hubiera preparado esa torta. Todo comenzó con un paso de fe. Si vivimos dentro de la voluntad de Dios, nuestro Dios es poderoso para tornar las tragedias aún en bendiciones para nosotros, para otras personas o para su reino. Aún dice la Biblia que somos consolados con la consolación de Dios para que nosotros también podamos consolar a otros cuando sufren. Esta vida, hermanos, no se trata de nosotros, ni se trata solo de esta vida. Existe un propósito eterno en el reino de Dios que trasciende esta vida. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo para Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Sí, es difícil a veces obedecer a Dios, pero siempre vale la pena obedecer a Dios. Me pongo a pensar que cuando la viuda se encontró con Elías, ella pensó que estaba preparando su última comida y que se iba a morir. Iba a morir su hijo como quiera y ella de hambre. Pero un simple acto de fe, de preparar primero una torta para el siervo de Dios, produjo un milagro. Ella confió en el Dios de Elías y le dio lo que quedaba para comer, y ese paso de fe hizo que ella disfrutara de la abundancia de Dios que la sostuvo por muchos días. Y todo milagro, pequeño o grande, ¿cuántos quieren ver milagros de Dios en su vida? Amén. Todos, ¿verdad? Queremos ver su provisión. Todo comienza con un acto de obediencia. Elías pidió agua y comida, pero la mujer fue bendecida al darle y prolongó su vida. La obediencia a Dios no causó que su hijo muriera. No nos equivoquemos. No es que Dios mató a su hijo, porque a veces decimos, es que Dios se lo llevó. Es que Dios
quiso que yo sufriera esto, es que Dios hizo. Y le echamos la culpa a Dios. Y muchas veces eran cosas que venían sobre nuestra vida y no son calamidades que Dios envía necesariamente. Dice la Biblia que todo lo que es bueno viene de lo alto, del Padre de las luces. Y dice que cuando alguno es probado en su vida o tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie ni es tentado por el mal. Dios muchas veces nos rescata en medio de las calamidades que vienen a nuestra vida, pero no es que Dios las causó. La obediencia a Dios de la viuda no causó que su hijo muriera, sino más bien su obediencia lo salvó, porque había un profeta de Dios en esa casa y la presencia de Dios estaba ahí porque ella había sido obediente. Hermanos, quizá no veamos cuál es la solución si estamos pasando por alguna situación difícil. Quizá no hemos sido obedientes a Dios y este mensaje Dios te llama y te dice, vuélvete a mí con todo tu corazón. Es tiempo de rendir tu vida y de dar pasos de fe, pasos de obediencia. O quizá tú ya has hecho pasos de fe y dices, pastor, estoy desesperada, frustrado porque no veo el cumplimiento de promesas de Dios en mi vida. Bueno, quizá Dios te dice, hay algo que tú tienes que hacer de tu parte. Me has buscado con todo el corazón. ¿Has clamado o has dejado de orar? La pregunta con este mensaje es, ¿qué paso de fe debes de dar? ¿Qué debes soltar? ¿De qué lugar tienes que salir para ir en la dirección que Dios quiere? ¿Hay algo que soltar como un pecado en tu vida? ¿Un anhelo fuera de la voluntad de Dios? O a lo mejor tienes anhelos que Dios quiere bendecir, pero Dios dice, ok, sí, pero primero obedéceme. Primero muestra que tu corazón está alineado conmigo. En tu tiempo, tus recursos, los talentos que te he dado. Hermano, hermana, estás siendo fiel con Dios en lo poco que tienes, de tu tiempo, tus recursos, tu obediencia, el servirle. Qué triste es saber que hay cristianos que Dios ha hecho cosas muy grandes en su vida, muy buenas, y que están ahorita dormidos en su fe. No están ni dando para la obra de Dios, ni poniendo su tiempo para conectarse en un estudio bíblico, ni hablándole a la gente alrededor de ellos de Cristo. Están como si estuvieran muertos espiritualmente. Y Dios te dice, sal de ahí y sigue al camino que te voy a mostrar. Sí, hay un costo. La obediencia cuesta. Nadie dijo que iba a ser un mar de rosas y que todo iba a ser hermosísimo todo el tiempo. Hay retos, hay pruebas. Hermanos, en el precio de la obediencia hay 3 principios que aprendimos hoy. Número 1, deja el lugar donde estás para seguir la dirección de Dios. Número 2, haz lo que Dios pide de ti, aunque sea difícil. Número 3, confía en Dios, aun cuando lo que te suceda no tenga sentido. ¿Y sabes qué? Si te mantienes fiel, Dios va a bendecir tu vida. Y en su tiempo perfecto, Él siempre cumple sus promesas. ¿Qué es lo que tienes que rendir? Vamos a orar al Señor. Inclina tu rostro en tu lugar. Y si Dios habló a tu corazón, yo quiero que en esta oración le digas, Dios, hablaste a mi vida. Perdóname porque no he confiado en ti. Perdóname porque no estoy siguiendo tu voz, porque no estoy obedeciendo tu voz, Señor. Me rindo con todo el corazón. Me postro ante ti, Señor. Perdóname. Dame el valor para tomar estos pasos de obediencia que me hablaste hoy que tengo que tomar. Señor, toca el corazón de tu pueblo. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, que hoy sea el día que doblan sus rodillas, claman a ti y te reciben en el corazón como Salvador y Señor de sus vidas. Gracias por tu palabra que es perfecta. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, si Dios habló a tu corazón, escríbenos por favor en tuiglesiavida.com, pregúntale al pastor o soy nuevo, y nos encantaría conectarte con un grupo para crecer en tu fe, responder preguntas que puedas tener. Sigamos adelante tomados de la mano poderosa de nuestro Dios. No te desconectes del Señor, no te desconectes de la iglesia. Comparte este mensaje con gente que lo necesita. Suscríbete al canal de YouTube de Iglesia Vida y comparte las publicaciones para que mucha gente sea alcanzada por el amor y el poder de nuestro Dios. Muchas gracias, les amamos, que Dios les bendiga.